Agradecemos entonces a los candidatos a la presidencia de la República aquí presentes el haber aceptado nuestra invitación, quedando así todos expectantes de sus palabras. Muchas gracias. Muy bien, la metodología va a ser la siguiente, la variamos un poquito. Nosotros les habíamos enviado a los candidatos 4 preguntas con antelación, que ellos las van a responder, pero en su disertación ya van a incluir la respuesta a las preguntas, o sea que va a ser una disertación única de cada uno, donde sin prejuicio de que digan algunos otros aspectos vinculados a otra temática, van a responder las 4 preguntas que APCU en su momento les formuló, y que yo las voy a hacer ahora para que ustedes sepan a qué atenerse. La primera pregunta dice así, referida a la Ley de Vivienda de Interés Social. Esta ley que fue propuesta por APCU y con excelente receptividad en el gobierno y en la oposición. APCU quiere conocer la vigencia que tendrá la misma en un gobierno del partido que competa. Nos interesa remarcar que los topes a los precios de venta que se han establecido para Montevideo vienen siendo contraproducentes. La segunda pregunta que se le formuló, nos gustaría conocer propuestas para incentivar la consolidación del mercado hipotecario, incluidas medidas para que más entidades, eventualmente no bancarias, puedan participar en un mercado que será clave en los próximos años. La tercera pregunta formulada, ¿cuál es su opinión sobre la carga tributaria que tiene el sector, como el impuesto a las transmisiones patrimoniales en primera venta, ya está grabada la primera venta con el IVA, o el aporte unificado del sector gravoso y desalentador para contratar mano de obra? Y la cuarta pregunta, que es una pregunta que hicimos una breve exposición, el país debe avanzar en sustituir construcción informal por formal. Para ello se requiere subir el costo de la informalidad, castigar ocupaciones de tierras, no brindar servicios públicos gratuitos a los asentamientos, etcétera, y bajar el costo de la formalidad, disminuir en sectores de bajos recursos los costos municipales, estimular nuevos sistemas constructivos y que el BPS tenga en cuenta el menor uso de mano de obra y el uso de tecnologías. Debería ser una política de Estado con el objetivo que en los próximos 20 años pasar decenas de miles de viviendas del sector informal al formal, mejorando la calidad de vida de la población, el desarrollo humano, la gestión municipal, etcétera. ¿Está previsto este tema en el programa de vuestro partido? Así las cosas, hemos determinado, sorteo mediante, que comienza a exponer el doctor Pablo Mieres. Muy bien, allí, ¿no? Sí, donde quieras. Sí, ahí, porque para ver el... Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción por la invitación. La verdad que me parece que este tipo de instancias en una campaña electoral son fundamentales, absolutamente. Son de las instancias que nos permiten cotejar, comparar, evaluar, también establecer cuáles son nuestras coincidencias, cuáles nuestras discrepancias. Lamento mucho que no estemos todos, me parece que ese era el espíritu de este y de otros debates o instancias de intercambio que se van a ir generando a lo largo de la campaña. Parece que por lo menos nosotros lo entendemos así, comparecer ante cada uno de los requerimientos que de distintas voces de la sociedad se plantean para conocer nuestras posiciones sobre todo tipo de asuntos, no es un derecho que tenemos los candidatos, sino que es una obligación. Es un deber dar cuenta de lo que queremos proponerle a la gente, y no solo decirlo ante nuestros simpatizantes, sino ante la sociedad en general y en los distintos ámbitos y en los distintos lugares donde corresponda. Así que nosotros vamos a estar siempre en todos los ámbitos donde se nos convoque, porque así entendemos nosotros que debe ser la actividad política, y en particular cuando uno le pide a la gente el voto. Estamos pidiendo el voto a la gente, tenemos que obviamente explicar por qué queremos y para qué queremos que nos apoyen, cuál es el planteo que tenemos sobre los distintos asuntos. Yo voy a hacer una introducción antes de entrar a contestar las 4 interrogantes que planteaba la asociación. Nosotros estamos en una etapa, digamos, finalizando un periodo de notable crecimiento, de excepcional crecimiento, un crecimiento económico nunca visto, por lo menos en mucho tiempo, y algunos
analistas dicen que nunca, o sea que ni siquiera en épocas anteriores del siglo XX, del siglo XIX, haya ocurrido. Sin embargo, la evaluación que nosotros hacemos desde el Partido Independiente es que ese crecimiento no se ha transformado en desarrollo humano, es decir, que ha habido crecimiento pero que no ha habido desarrollo humano, y esa es la asignatura pendiente, es decir, cómo transformamos en el próximo periodo un crecimiento económico que es obviamente necesario, imprescindible, para que una sociedad logre el desarrollo, pero que no es suficiente, que no alcanza, que es en todo caso una de las patas de lo que supone una concepción del desarrollo en sentido integral del término. Y en ese sentido nosotros creemos que es clave, o mejor dicho, que no se puede hablar de una sociedad que ha logrado niveles de desarrollo satisfactorios cuando tenemos la situación que tenemos en materia educativa o cuando hay los problemas de inseguridad que tenemos o cuando existe el rezago en la infraestructura, en la base física que supone nada más ni nada menos que el respaldo para llevar adelante un proceso de crecimiento que acompañe el crecimiento económico. Estamos llegando a un cuello de botella, uno ahora está recorriendo mucho los caminos de la patria y la verdad que es una cosa terrible la situación en que se encuentra buena parte de nuestra caminería y de nuestra infraestructura, de manera tal que está comprometiendo las posibilidades de continuidad del crecimiento, del desarrollo productivo. De modo que ahí están los principales desafíos que el Uruguay tiene planteados para el próximo tiempo. Necesitamos llevar adelante un marco de política económica que recupere las certezas, la previsibilidad, la estabilidad en las reglas de juego. Yo recuerdo que cuando comenzó este periodo de gobierno se realizó un evento muy importante en el Hotel Conrad allá en Punta del Este con todo el mundo empresarial, y allí el gobierno entrante, que todavía no había asumido, estábamos en febrero del 2010, dio sendas garantías sobre un rumbo, sobre la ausencia de incertidumbre, sobre las garantías de previsibilidad, sobre las oportunidades de inversión para el país, y todos salimos muy satisfechos de aquel evento, todos salimos, creo que fue unánime la sensación de que había una línea muy clara y compartible a nivel de Estado, digamos, más allá de los partidos políticos. Sin embargo, el transcurrir de estos años lo que ha generado es una erosión de esa estabilidad, una erosión de esa previsibilidad, y ha generado niveles de incertidumbre importantes. Ha habido distintas normas, algunas de ellas particularmente en el plano de las relaciones laborales, que están señalando signos de interrogación, luces amarillas, preocupaciones que pueden afectar las decisiones de inversión, que ya están afectando en algunos casos decisiones de inversión que nosotros creemos que se deben revertir. Y en ese sentido, este es otro de los asuntos que en un próximo gobierno, gane quien gane, deberá recrearse, es decir, condiciones de estabilidad, de certeza, de previsibilidad que permitan que este proceso de crecimiento de la economía persista y se afiance para mejor éxito y bienestar de todos los uruguayos. Así que ese es el marco general, en un contexto donde el viento que va a soplar no va a ser tan fuerte, donde va a haber dificultades, donde seguramente va a haber que asumir contingencias más complicadas y donde entonces va a ser muy necesario buscar certezas, asegurar previsibilidad, generar una política económica que de alguna forma opere fuertemente de manera tal de evitar que el gasto público siga siendo excesivo, lo cual obviamente no significa impactar sobre el gasto social, pero sí sobre las gorduras que existen hoy en el aparato del Estado, sobre la opacidad del gasto, sobre los gastos políticos,
sobre el incremento del gasto en cargos de confianza, etcétera, etcétera. Hay mucha cosa, yo creo que en particular hay todo un capítulo que tiene que ver con la reforma de las empresas públicas, que es crucial, porque la competitividad de nuestra economía tiene una de sus variables claves en las tarifas públicas. No solo la economía de los hogares, sino también la ecuación de costos del mundo empresarial y productivo está relacionado con las tarifas públicas. Y entonces cuando uno ve el despilfarro que no es nuevo, históricamente las empresas públicas se han convertido en un botín político y han sido usadas de plataforma de lanzamiento de candidaturas. Hay una micción, hay una mezcla que no es debida, que no es correcta entre cargos de conducción en empresas públicas que debieran ser profesionales y técnicos, y al mismo tiempo eventuales perspectivas de carreras electorales posteriores, lo cual lleva a la tentación del uso y por lo tanto del malgasto de recursos que deberían aplicarse a reducir los costos de las tarifas públicas, que impactarían directamente sobre una mejora de competitividad de nuestra economía. Estas son cosas que hay que cambiarlas radicalmente. Nosotros hemos dicho que nos parece ineludible que las empresas públicas de carácter monopólico no puedan hacer publicidad. No tiene ningún sentido, no hay ninguna razón, no hay mercado para competir, no hay disputa en absoluto. Cuando yo uso siempre este ejemplo porque me pareció impactante. Durante todo el Mundial de Fútbol vimos repetidas veces, a costos espectaculares de producción y con una reiteración permanente, la imagen de el pelado Cáceres y Gastón Ramírez caminando, uno por las calles de Roma y otro por la calle de Londres, explicando sobre lo fantástico que era Italia, lo fantástico que era Inglaterra, y que igual les íbamos a ganar, cosa que hicimos, pero y eso terminaba con el logo de ANCAP. Y yo digo, ¿y ANCAP qué ganaba con esto? ¿Cuál era? Además, después ANCAP resulta que terminó con un balance que arrojó una pérdida de 169 millones de dólares. Bueno, pero ¿cuál es el sentido de invertir en publicidad cuando no hay un mercado en disputa? Cuando no hay que ganar terreno ni convencer a nadie. Lo mismo vale para UTE, lo mismo vale para muchas empresas públicas que hoy gastan fortunas en la torta publicitaria para promover. Yo no digo las que están en competencia, ok, tienen que pelear el mercado, el Banco de Seguros, el Banco República, Antel en lo que tiene que ver con la telefonía celular, pero hay empresas que no compiten con nadie, son monopólicas, no tiene sentido. Y lo mismo que nosotros creemos que los cargos en las empresas públicas deben ser incompatibles completamente con la actividad política. No 4 años para que un año antes de las elecciones, después de haber acumulado poder y de haber acumulado el uso y a veces abuso de los recursos públicos, se renuncia y se lanza a la carrera electoral con un mal uso de un instrumento que resulta que es clave en la economía uruguaya para definir la competitividad del país. Entonces acá hay un asunto muy serio, muy gordo, que tiene que ver con la reforma del Estado en un sentido muy amplio, y que va en el camino de la necesidad de generar las condiciones para un país que aproveche sus oportunidades. La verdad, el Uruguay, uno siente como que va perdiendo oportunidades, y completo este panorama general antes de entrar en las respuestas a las preguntas de APCU, hablando de otro asunto fundamental, que es la necesidad de la apertura del país al mundo. El Uruguay no puede vivir la integración al Mercosur como un corsé, como una camisa de fuerza, como un encierro. Nosotros no creemos que sea necesario irse del Mercosur. No es necesario, porque nadie cumple con el Mercosur. El Mercosur hoy es una entelequia, pero en todo caso el Uruguay pagaría costos al irse de esa entelequia, costos con los vecinos, y no es necesario porque las normas del Mercosur no impiden, solamente una interpretación muy estricta y muy contraria a nuestros intereses establecería la idea de que es imposible o incompatible
jurídicamente que el Uruguay haga acuerdos con terceros países integrando el Mercosur. Nosotros estamos convencidos de que el Uruguay, sin dejar de pertenecer al Mercosur, tiene que abrirse al mundo, y ahí hay oportunidades enormes, particularmente hacia el Pacífico, donde está la Alianza del Pacífico, pero además hay una alianza mucho más grande y mucho más importante, en donde participan los grandes jugadores de la nueva era global: Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, nuestros competidores también, y donde Uruguay puede entrar y debe entrar. Y esta es una decisión del próximo periodo de gobierno. Es decir, al que le toque gobernar en el próximo periodo va a tener delante no un tren, un paquete de trenes caminando delante, y está en nosotros no perder ese nuevo conjunto de trenes que se nos van a presentar. Ya perdimos un tren importante hace pocos años. Entonces, por ahí van los asuntos en un país que va a ser distinto. Yo creo que hay un dato, y uno se siente un poco copartícipe de esa situación, porque nuestra prédica ha sido muy fuerte, todos la conocen, pública, contra la continuidad de las mayorías absolutas de un solo partido. Y yo creo que eso está logrado. Es decir, el próximo presidente no va a tener mayoría. No sé quién será, pero no va a tener mayoría. Y eso es un dato importante y positivo. Acá se abre un nuevo tiempo, un tiempo del diálogo, de los entendimientos, de la búsqueda de acuerdos. El que gane ya no va a tener un parlamento que va a decir amén ante cualquier cosa que se le ocurra. En el nuevo tiempo, el Parlamento va a recuperar su poder de control sobre el Poder Ejecutivo. Y esa es una muy buena noticia. Vamos a tener una democracia mucho más fuerte, más sólida, porque ya no va a haber yesos mayoritarios que se levantan para votar leyes inconstitucionales o para impedir investigaciones obvias sobre asuntos públicos. Entonces, este es el nuevo tiempo político que tenemos. Y en ese nuevo tiempo político, con todos estos desafíos planteados, bueno, el que le toque la presidencia va a tener que buscar entendimientos amplios, y va a ser necesario el diálogo, y va a ser necesario que haya muchos puentes que permitan los entendimientos para que el país logre avanzar con éxito en esta dirección. Entonces, dentro de ese marco y de ese contexto general, la asociación nos hace algunos planteos específicos sobre, digamos, algunos aspectos referidos más específicamente al área de acción de los promotores privados en particular, y del tema de la vivienda más en general. Los 4 asuntos son la opinión y evaluación sobre la ley de vivienda de interés social, propuestas para la consolidación del mercado inmobiliario, propuestas sobre la carga tributaria del sector y propuestas para la formalización del sector. Sobre la ley de vivienda de interés social, yo estoy de acuerdo, fue una muy buena idea que incluía notorias ventajas e incentivos fiscales. El Ministerio dice que esto implicó alrededor de un 17% de reducción del costo tributario. Se exoneraron el IVA a las ventas, el IRAE al constructor, el IRPF o el IRAE al arrendamiento. Se han presentado proyectos por 10.000 viviendas, hay 450 finalizadas, 4.500 en proceso. Sin embargo, nosotros entendemos que no se ha cumplido el objetivo desde el punto de vista social. Los hogares de ingresos medios, medio bajos y bajos, no acceden a esta línea de oferta de viviendas, y esto tiene que ver con una razón muy obvia, que es el precio de las viviendas. Y los topes fijados para las distintas alternativas demuestran que efectivamente son muy altos. ¿Por qué los precios son tan altos? ¿Por un capricho de los constructores? ¿Por una ganas de generar superganancias? No, los precios reflejan el aumento de los costos de la construcción. De 2005 al 2013, el precio del metro cuadrado de la construcción aumentó 250%. Y la mano de obra de la construcción aumentó 350%. El precio de la tierra en las zonas donde se está construyendo ha aumentado entre el 100 y el 200%. Y el poder adquisitivo del salario, en el mismo periodo, tomando el mismo periodo 2005-2013, aumentó un 43%. Con esos datos,
está todo dicho. Es decir, acá está la explicación del problema. O sea, hay una brecha enorme entre el costo de la construcción y de la vivienda y el poder adquisitivo del salario. De hecho, por ejemplo, en 2013, de 100 solicitudes de préstamo en el BHU, solo se concretaron 30, es decir, un 70% desiste. O sea, cuando mira los números, no le da. La cuota para una vivienda de $100.000 está en el orden de 15.000 pesos por mes y los ingresos requeridos son alrededor de 60.000 pesos por mes. Si alguien piensa que eso puede focalizar en los hogares de sectores medio bajos o bajos, obviamente estamos totalmente fuera de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la mayoría termina comprando como inversión financiera para alquilar y por lo tanto el objetivo gubernamental se desnaturaliza, que era el de ofrecer vivienda de interés social. Encima, el Ministerio de Vivienda, como una forma de intentar corregir este problema de focalización, lo que hace es establecer la obligación de topear el 25% de las viviendas, como si eso fuera posible en lo que es la ecuación de los costos que tienen los actores que están dedicados a la construcción. Entonces la pregunta es cómo refocalizar esta política, porque si se llaman viviendas de interés social, el objetivo no es que sean viviendas para nivel socioeconómico medio alto o que sean para especulación de renta inmobiliaria, sino que debemos ver cómo logramos la refocalización. Y evidentemente no hay margen para ajustar la relación entre costo de la obra y precio de venta, por lo cual la solución que propone el Ministerio es una solución equivocada, es una solución que va en un sentido contrario. Entonces, para nosotros existen tres instrumentos. La incorporación de nuevas tecnologías de construcción, crear una nueva categoría dentro del sistema de vivienda de interés social, cosa que ha sido parte de la propuesta de la asociación y que nosotros compartimos, y mejorar la productividad del sector. Esas son las tres medidas que nos parece a nosotros deben impulsarse. La primera implica desburocratizar las autorizaciones. ¿Cuál es el problema de las nuevas tecnologías de construcción? El proceso de autorización, que es un proceso extremadamente extenso, complejo y además muy demorado en el tiempo. Reducir la demora de la Facultad de Arquitectura, que actualmente se toma un tiempo realmente extenso para autorizar las nuevas tecnologías. De hecho, valdrían la validación internacional de ciertas tecnologías para tener que esperar autorizaciones que muchas veces además se demoran por razones burocráticas o de distinta índole. Pero además hay que corregir el sistema que tenemos actualmente de tabla ficta de aportes sociales por jornales de la construcción, porque justamente si con las nuevas tecnologías, si a esas nuevas tecnologías que suponen una reducción de jornales para la realización de determinado metraje, se le aplica la misma tabla, se está pagando mucho más de lo que en definitiva la ventaja que supone aplicar la nueva tecnología se fuma, desaparece. O sea que tenemos que corregir ese sistema que implica un cambio en el BPS acerca de cómo se contabiliza según los casos y según las situaciones. La segunda, yo diría sobre las nuevas tecnologías, uno podría abundar mucho más, en realidad ustedes saben más que yo, mucho más que yo sobre este asunto, y es claro que el proceso de avance tecnológico en todo, pero también en el sector constructivo, es cada vez mayor y hay cada vez más oportunidades de incorporación, y esos son desafíos que tienen ustedes, pero también son oportunidades que tiene el país. Segundo, crear una nueva categoría de viviendas dentro del sistema de vivienda de interés social. Sin duda. Y aquí tomamos el planteo de ustedes, establecer limitaciones a la ubicación geográfica de esta categoría, establecer áreas máximas en las unidades y corregir las memorias descriptivas, admitiendo terminaciones más económicas y de alguna forma abaratando de ese modo el precio final. Y la tercera, que es mucho más complicada y políticamente más compleja, pero yo la tengo que decir, es recuperar la productividad de la construcción. Se debe recalificar los recursos humanos destinados a la construcción, porque todos sabemos que el incremento brutal del sector en los últimos años ha determinado la incorporación de mano de obra sin ningún tipo de calificación y por lo tanto un impacto muy negativo
sobre la productividad de las horas de trabajo. Y ahí me parece que es fundamental usar el Fondo de Reconversión Laboral del INEFOP. Ese es un asunto, nosotros lo tenemos en la mira, porque es una cosa increíble que tengamos guardados, escuchen esto, 80 millones de dólares guardados que no se gastan, de toda esa plata que todos los meses todos los trabajadores y todos los empresarios de este país aportamos, el 0.125% de nuestros ingresos, para un fondo que se supone que debería estar funcionando dinámicamente, intensivamente, y que por el contrario el otro día anunció en la prensa que estaba contratando con un corredor de bolsa para colocar esa plata, porque la tienen guardada y tienen que buscar qué rendimiento financiero sacarle. O sea, totalmente desnaturalizado. El INEFOP supone la necesidad de una reforma muy profunda de lo que suponen las relaciones laborales y sobre todo la capacidad de recalificar recursos humanos. Y acá hay una ventana de oportunidad evidente, es decir, la posibilidad de utilizar ese recurso para mejorar la calificación de los trabajadores de este sector, en donde evidentemente hay un rezago fruto de la incorporación masiva de personas, de mano de obra que no estaba preparada para asumir tareas con cierta calificación. Y después debemos reequilibrar el sistema de negociación de las relaciones laborales. Es decir, el equilibrio que se ha perdido tiene que recuperarse con un Estado que realmente juegue un papel que nosotros entendemos es el que debe cumplir un Estado en un modelo socialdemócrata, que es el del equilibrio en la negociación entre capital y trabajo. Con respecto al mercado hipotecario, nosotros estamos de acuerdo, es importante fortalecer el mercado hipotecario. No deben existir limitaciones especiales para que los actores financieros participen del mercado inmobiliario. Simplemente sí tiene que haber un contralor del Banco Central. Es decir, no hay que inventar cosas raras, ni proteger el mercado, ni generar barreras de ingreso complicadas. Es bueno que haya muchos operadores en el mercado inmobiliario que compitan, y es bueno, eso sí, que haya un control del Estado desde el Banco Central para asegurarnos que esos actores que salen a competir o que ingresan en la competencia por la captación de capitales para inversión inmobiliaria realmente cumplan y sean solventes y estén en regla con las exigencias del Banco Central del Uruguay. No debe existir ningún otro tipo de limitación. Con respecto a la carga tributaria, nosotros entendemos que si bien el monto del aporte unificado de la construcción es importante, además tiene el problema de cuál es su distribución en el tiempo, que hace que sea un componente muy gravoso. Nosotros, de todos modos, creemos que se debe estudiar la posibilidad de reducir el aporte patronal del sector, en la medida que es un sector que genera un efecto multiplicador y particularmente impacta en la cantidad de mano de obra que genera. Y además creemos que se debería eliminar el ITP, porque la verdad que es un impuesto que lo único que hace es encarecer todo el mercado y además impacta sobre el sector de una manera negativa. Finalmente, sobre la formalización del sector, totalmente de acuerdo, hay que avanzar en la formalización del sector de la construcción, hay que establecer una política activa y mucho más veloz y dinámica de regularización de los asentamientos. El tiempo que demora el proceso de regularización de los asentamientos es realmente muy largo, muy excesivo, digamos. Hay demasiada burocracia estatal, demasiadas agencias estatales metidas en todo ese proceso, cada una con sus trámites, cada una con sus procesos, cada una con sus autorizaciones. Deberíamos mejorar sustancialmente la velocidad de la regularización y debería haber una firme y enérgica oposición estatal a la ocupación de nuevos predios, porque esto es como la canilla abierta uno puede regularizar, pero si sigue generándose un mecanismo libre o tolerante en materia de gestación de nuevas situaciones de irregularidad, no terminamos nunca. Y esto tiene que ir de la mano de las dos cosas, porque también tiene que haber oferta de vivienda para los sectores más bajos, cosa que acabamos de ver que no está ocurriendo, y entonces tenemos un doble problema. Y hay que buscar la manera, mediante reducción de impuestos y contribuciones departamentales para los sectores de bajos recursos, de manera selectiva.
sin afectar, obviamente, con cuidado de no afectar las finanzas de los gobiernos departamentales, pero en algunos sentidos habría que tener criterios focalizados de reducción de tributos. Estimular nuevas tecnologías constructivas y establecer criterios que ajusten los aportes sociales al BPS en función de lo que dijimos hace un rato, o sea que el BPS cambie el cómputo de los aportes, que es un cómputo ficto y que en definitiva no puede no tener relación con los tiempos reales de uso de mano de obra. En definitiva, hay que reformular la ley de vivienda de interés social con el objetivo de focalizar los resultados, hay que desarrollar nuevas tecnologías de construcción, hay que mejorar la productividad del sector y hay que reducir la presión tributaria. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Pablito Mieres, media hora, perfecto. Está bien, lo preví. Un dato respecto a los topes, que me lo pasó Julio Villamide hace un ratito nomás. Los topes se instalaron en junio de este año, a fines de junio, y antes de eso se presentaban 400 viviendas por mes. Desde que están los topes, son solamente 82. La realidad es tosuda y dice eso. Pedro Bordaberry, su tiempo. ¿Viene acá usted? Le permito. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, APCU. Es un placer estar acá de vuelta con mi viejo compañero de la Liga Universitaria, gran marcador de punta, conocido como Luz Verde, pasaban todos, el amigo Chapo. Pero muchas gracias por la invitación. Hago mías las palabras de Pablo sobre la importancia de estos debates y para no ponerme reiterativo, me remito a lo que él dijo. Me parece que antes de hablar siempre es bueno, para hacerlo con seriedad y con fundamento, partir del lugar donde estamos hoy, de algunas cifras, algunos datos que sigue nuestro equipo, que me parece que son importantes tener en cuenta, es decir, dónde estamos. Hacer un análisis, un diagnóstico y después presentarles las propuestas, la hoja de ruta, el rumbo que entendemos tiene que seguir la actividad. En mi caso tengo la suerte de haber trabajado de una forma bastante cercana al sector inmobiliario, dada la vinculación que tiene con el turismo, evidente, en especial lo que es la vivienda como inversión, y de haberlo conocido desde adentro en aquellos años, porque es parte, obviamente, muy importante del turismo en el Uruguay, el desarrollo inmobiliario. Y también me tocó trabajar mucho con la inversión cuando fui ministro de Industria, Energía y Minería, porque obviamente la comisión de aplicación con la que todos sufrimos durante tanto tiempo era parte esencial de nuestro trabajo. Hay algunas diapositivas que me gustaría presentárselas. Ustedes la conocen mejor que yo, pero me parece que es bueno como explicación de lo que viene después. La primera es esta. La evolución del precio de viviendas propiedad horizontal, que es el dato que tenía, metro cuadrado. Hemos visto que ha tenido un aumento enorme, pero enorme, ¿no? Después de la crisis del 2003, que llegó al $467, en dólares, 1.469. Pero en UI, si nos comparamos, la diferencia no es tan grande en unidad indexada. Es casi un poquito, está casi al mismo precio que estaba ya en el 2002, por metro cuadrado en UI. Y ese es un elemento, creo yo, a tener en cuenta por lo que les voy a decir después. Si nosotros comparamos el precio de la vivienda, en esta diapositiva no sé si se ve bien, pero se ve bien, sí. Pero si ustedes lo ven, eso está en UI, en dólares y según el salario real. Y como ven, el precio medido en dólares tuvo un crecimiento muy superior al precio en UI
que tuvo el precio medido en UI, y ni que hablar del salario. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hablamos hoy del aumento del precio de las viviendas en dólares, de repente no nos damos cuenta que el gran problema ha sido el dólar. Porque, por ejemplo, aumentó más la enseñanza que el precio de venta por metro cuadrado. Entonces esto no es solamente un problema del país, del sector, perdón, es del país también. Es del país este aumento que ha habido de viviendas. ¿Y qué han hecho los precios? Los precios han seguido los costos. Ustedes ven esta diapositiva, estos son los costos de construcción, estos son los precios. Miren, el precio de la vivienda ha seguido el costo. Con lo cual el gran tema que hoy tenemos por delante en el sector de la vivienda, de la construcción, es el costo, creo yo. ¿Y a qué se debe ese aumento en dólares? Nosotros creemos que se debe a 4 factores. El primero a aumentaron los commodities en el mundo, los chinos empezaron a demandar, subió el interés por lo que nosotros producimos, ese es un dato de la realidad, ya nadie lo discute. En segundo lugar, presenciamos las tasas LIBOR más bajas de la historia, casi que negativas, en especial por la crisis que hay en Estados Unidos y hay en Europa. Esa crisis en Estados Unidos y en Europa ha llevado a que la crisis se ataque con tasas de interés muy bajas. El dinero, que es un gran cobarde, busca donde hay mayor rentabilidad, los lugares donde hay mayor rentabilidad. Después hay otro elemento muy importante. Uruguay en el 2002-2003, ante una gran crisis, dijo: no voy al default, cumplo. Entonces la conjunción de esos 3 elementos, la baja de las tasas de interés, los capitales que buscan un lugar donde obtener mayor rentabilidad, la oportunidad del Uruguay que se dio como productor de commodities, atrayendo por su rentabilidad ese dinero, ingresó en los últimos 10 años como inversión centenas de millones de dólares. Y además otro elemento muy importante, porque todos sabemos que el dinero busca 2 cosas: rentabilidad y seguridad. Y acá el Uruguay, cuando estuvo frente al abismo por ir al default, como muchos le recomendaban que fuera, dijo: no, yo voy a cumplir. En un contraste con lo que hacía nuestro vecino del otro lado del Plata. Además, lo cual privilegió aún más la posición del Uruguay, problema que todavía tienen, que no han sabido resolver todavía los argentinos. Entonces se dio esa situación tan particular que nos hizo muy atractivos para la inversión. Los dólares vinieron para acá por mayor ganancia, porque producíamos commodities, porque pagábamos una tasa, o porque podíamos tener una rentabilidad superior a la tasa que les pagaban en Europa y Estados Unidos, vinieron a países emergentes, y además, por último, porque acá encontraron un país que cumplía y respetaba los contratos. Pero además de eso se presentó otro elemento que afectó al sector inmobiliario, que es este. ¿Por qué? Porque políticas equivocadas de la República Argentina de la última década, en especial hacia el sector agropecuario, provocó un corrimiento de muchos productores agrícolas de la Argentina hacia el Uruguay. ¿Por qué? Porque los campos de Argentina son obviamente mucho más rentables que los campos, obtienen mucho más rentabilidad y más producción que los campos en el Uruguay, salvo la zona de Soriano, algo Río Negro, pero lo que es la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, son mucho más rentables que nosotros. Pero cuando le ponen impuestos, hacen que los nuestros se equiparen en la rentabilidad. Vino mucho capital al Uruguay, el sector agropecuario, una parte estaba endeudado, y le pagaron los precios que nadie soñaba que le iban a pagar por los campos. Pero esos uruguayos que recibieron el dinero y se hacían de los dólares, ¿qué hacían? ¿Los llevaban a los bancos? No, porque todavía estamos escamados con la crisis del 2002-2003. Creo que 70-80% de los depósitos en los bancos son a la vista.
¿Dónde lo quisieron meter? Y vamos al sector inmobiliario. ¿Cuántos conocen ustedes que vendieron el campo, se compraron la casa, se hicieron el viaje, invirtieron? El uruguayo agarra y dice, bueno, la voy a poner en ladrillos. Más esas políticas equivocadas de la República Argentina, más el ingreso de los dólares, ha dado dos elementos. Uno, ha producido dos cosas. Uno, la baja del dólar, el aumento de los costos, porque cuando ingresan muchos dólares aumentan los costos, porque en pesos medidos en dólares nuestros costos suben, y además de eso provocó, obviamente, una mayor demanda en el mercado inmobiliario. Y eso provocó, si ustedes lo ven en esta otra diapositiva, un cambio importante en la evolución en los precios en metros cuadrados. Y esta es una diapositiva que a mí me parece muy interesante, porque esta celeste somos los orientales, esta verde es Miami y esta roja es España. Esa es la evolución del precio del metro cuadrado en dólares en los últimos años. Y lo que comenzó siendo una participación importante de los extranjeros en el mercado fue bajando. Nuestro equipo nos preparó esto. Fíjense, el azul es la cantidad de transacciones, el rojo es el monto. Viene bajando. Y eso de vuelta es por los costos. Y también provocó un cambio importante en el mercado de las viviendas, de la vivienda económica, de la media y de la vivienda suntuaria. En los últimos 8 años, 9 años, es cuando menos viviendas económicas se construyeron en la historia del país. Si ustedes ven esta gráfica, son metros cuadrados construidos en Montevideo por categoría de edificación. La azul es la vivienda económica, la roja es la media y la verde es la suntuaria. Esto es el año 2000, la económica. Esto es el año 2012, la económica. Justicia social, atender a los que menos tienen. Es decir, todo lo que sucedió llevó en políticas que por suerte no eran de mi partido, porque vaya a saber lo que nos hubieran dicho, a lo que nosotros creemos es una cosa equivocada. No decimos que no haya que invertir en lo suntuario, en lo medio o en lo económico. Hay que invertir en todos, porque el Uruguay lo necesita. De ahí que creemos que la ley de la vivienda social, en la que nos tocó trabajar en la Comisión de Vivienda del Senado, e incluso pelear por algunos beneficios tributarios que de entrada no estaban, porque todos sabemos que cuando el Ministerio de Economía manda leyes con beneficios tributarios, le va poniendo 200 cortapisas para que finalmente nadie pueda acceder a ellas. Te lo dan, pero no te lo dan. Fue, creo, una muy buena iniciativa. 10.800 viviendas en proyectos presentados, 5.275 viviendas de interés social en obra. Y no solamente fue muy bueno por la cantidad, sino porque logró descomprimir la presión sobre la costa. Y creo que fue muy bueno eso también, desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Hechos estos diagnósticos, que son datos de la realidad, queremos ir a la propuesta. Este es nuestro programa, que le vamos a dejar una copia a la asociación, donde tenemos unos capítulos sobre la vivienda y donde tenemos algunas propuestas que nos parece dan respuesta a esta realidad que hay hoy en el mercado. En primer lugar, el artículo 45 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda decorosa. Pero me parece que lo que se ha confundido en los últimos tiempos son dos realidades distintas.
Una cosa es la vivienda social de uso propio, la vivienda habitación, ese derecho a la vivienda que tenemos todos los ciudadanos. Y otra cosa distinta, pero muy distinta, es la vivienda inversión. Porque la vivienda social o de habitación, en realidad uno la quiere para el uso propio. Y el requerimiento por el general de quien la va a comprar es de financiamiento, de financiación. Pero la vivienda inversión busca la ganancia o la valoración y por lo general no requiere financiación, sino que por el contrario ya la tiene. Son dos lógicas distintas que no se pueden encarar de la misma forma. Quizás la lógica que se ha planteado en los últimos tiempos ha sido más a favor de la vivienda inversión y se le está pidiendo a la vivienda habitación resultados que no puede dar con esa lógica. Porque además, en el caso de la vivienda habitación, el destinatario es el nacional, el ciudadano nacional. Pero en el cambio, en la vivienda inversión, puede ser un nacional o un extranjero. Y son dos lógicas distintas, que si no tenemos claro que son dos negocios distintos, vamos a estar adoptando medidas sin saber realmente cuáles van a ser los resultados, sin entender lo que está sucediendo. Por eso nuestra reorganización de los ministerios nosotros apuntamos a eso. La vivienda social como derecho protegido en el artículo 45 de la Constitución tiene que estar en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social. Porque ese es el objetivo. Porque a partir de la vivienda se hace todo el desarrollo social. Y la vivienda inversión, con otra lógica, tiene que estar en el Ministerio de Turismo y Desarrollo Inmobiliario. Porque es otra la lógica. Porque es muy difícil entender el desarrollo turístico e inmobiliario de nuestro país sin entender esa lógica del vínculo entre el desarrollo inmobiliario, la inversión inmobiliaria y el turismo. ¿Qué fue la Sociedad Anónima de Fomento Edilicio de Maldonado? Lecueder, López Rey, Sader, Gómez Platero. ¿Qué fue Pintos Rizzo? ¿Qué fue sino eso? ¿Qué es sino lo que sucede en la Rambla de Colonia hoy? Eso es una lógica distinta, porque buscan algo distinto. Buscan la valoración o la rentabilidad, y el otro busca utilizar la vivienda, hacerse de su techo. Y por ende, tienen que ser enfocadas de distintas formas. También proponemos crear, entre nuestras propuestas programáticas, el Registro Nacional de Tierras Públicas, seguir apostando a la vivienda de interés social, crear el MEVIR urbano, porque esta vivienda de interés social, a un costo de 90, 100 mil dólares, no va a solucionar el problema de vivienda que hay en los asentamientos, en los cordones de la ciudad. Y el mejor plan de vivienda social más exitoso de la historia del país lo creó don Alberto Gallinal hace 50, 60 años, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. El Uruguay estaba lleno de esos pueblos que respectivamente les llamaban pueblos de ratas, con casas de adobe, de paja. Teníamos aquel mal, ¿se acuerdan del mal de Chagas? Con la vinchuca, ya no hay más. Y hoy cuando uno recorre, ve las casitas blancas, bien ordenadas. Lo único blanco que... no se me vayan a creer. Las vamos a pintar de otro color. con laguna de decantación, con un trabajo social, no, te vi que no estaba prestando mucha atención y dije, te pesqué enseguida. Con un trabajo social enorme, antes de iniciar el proyecto, durante, con participación en el proyecto, y después. Porque una vivienda social
no puede degenerar en lo que ha degenerado la vivienda de interés social, que todos sabemos lo que ha sucedido. Como es muy difícil acceder a los $100.000, $90.000, es casi una inversión que después se alquila y ahí se saca una rentabilidad, que no nos asusta y nos parece bien, pero no va a cumplir con esa finalidad de llegar a donde tiene que llegar. Y ese plan de MEVIR tendríamos que ya estar aplicándolo en las zonas urbanas, sin duda. También creemos, y en esto ya empezamos a responder algunas de las preguntas, que hay que modificar la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Terminar con el derecho de preferencia de los gobiernos municipales. El Uruguay tiene unas cosas, es la del Cerro Chato y el Arroyo Seco, ¿no? Resulta que las intendencias, porque autorizan una división, cobran un derecho de preferencia. Por hacer su trabajo cobran un derecho de preferencia. Que además por lo general todas renuncian porque todas quieren que se haga el proyecto y entonces terminamos con cosas que no tenemos que hacer. La prescripción adquisitiva de los 5 años es una tomada de pelo. La misma ley crea el delito por ocupación del inmueble, o sea que es un delito ocupar un inmueble, pero la misma ley premia al que ocupa un inmueble durante 5 años con la propiedad. O sea que si vos delinquís 5 años, te premio y no te metí preso, entonces como no te metí preso 5 años, te doy te doy la propiedad. Y hay muchas cosas más. Hemos presentado un proyecto de ley para que en las zonas turísticas las divisiones no sean de 5 hectáreas, sino de 3 para hacer desarrollos inmobiliarios, como es en Montevideo de Canelones. Algunos no recuerdan eso, pero la ley prevé que en Montevideo de Canelones son 3 hectáreas. Y también denunciar el Tratado de Información Tributaria con la República Argentina. Porque cuando yo digo esto, incluso algún economista se ha enojado conmigo. Dice que no tiene nada que ver. Pero a los economistas les gusta la evidencia empírica, ¿no? Y yo creo que la evidencia empírica es muy clara. Pero los agentes de inversión, y en especial los argentinos, le prestan mucha atención a los mensajes. Y esto no quiere decir que el Uruguay tenga que convertirse en un paraíso de evasores o de lavadores de dinero, no, porque Uruguay cumple las normas del Gafi, es el mejor país de Latinoamérica en el cumplimiento de las normas del Gafi. Y me parece que mandar el mensaje adecuado de que no vamos a dar la información tributaria a la Argentina, sí se la podemos dar a otros, me parece que nos va a ayudar. Porque saben que Estados Unidos no se lo da a Argentina. Y no se lo da porque hicieron mal uso de la información, porque hace unos años la pidieron respecto de Narváez, y de Narváez Estados Unidos lo mandó y después lo usaron políticamente. Y el argentino, que por vocación tiene su dinero fuera del país, no acá solo, por vocación lo tiene fuera del país porque no confía, y vaya si le han dado, ¿no? Le han dado motivos para no confiar. Resulta que nosotros al lado de ellos le decimos, pero si la sacás acá y la invertís aquí, resulta que te van a poder perseguir. Ahora, si la lleva a Miami, Estados Unidos no informa. Si quiere comprar una sociedad anónima acá, tenemos que informar todo. Ahora, si compra una sociedad en Delaware, Estados Unidos, no se informa nada. Me parece que tenemos que ir por la defensa del interés nacional en estas cosas. Y también creemos que tenemos que tener una política activa en lo que refiere al tipo de cambio real. La buena noticia y la mala noticia. La Reserva Federal de Estados Unidos, el año pasado, anunció que a finales del 2015, del 2016, iba a subir la tasa de interés. Tapering que se viene. La semana pasada, el dato del crecimiento del trabajo en Estados Unidos fue muy bueno. Por ende, cuando suban la tasa de interés, no vamos a tener la presión que nosotros tenemos sobre el dólar. Y el solo anuncio de eso ha llevado el dólar acá a 18, 19, 23, 24. Con lo cual, va a haber que ver cómo juega el ajuste de precios del metro cuadrado. Pero la mala noticia, ya construimos en aquellos dólares. Como una de las propuestas que ha hecho el gobierno ha sido el aumento de los topes
perdón, la fijación de topes del 25% de las viviendas de interés social. Eso ameritaría la respuesta que dio el expresidente Clinton cuando le preguntaron alguna vez, hizo referencia a la economía. Yo por respeto no lo voy a hacer. Pero no es así que se arreglan las cosas. No es fijando topes que se trasladan que al otro 75%. No parece ser. Me parece que van muchas las cosas, es el problema de hablar segundo, por el camino que dijo Pablo. No te cobro derecho. Pero las tenía escritas, así que de repente... pero va mucho por el tema de los trámites hoy que hay que hacer en el Ministerio de Vivienda. Aparecieron los gestores de vuelta para sacar los trámites para ingresar. A mí me gusta un país donde no haya que tener tantos gestores, donde que el inversor, el promotor privado pueda ir hacia el proyecto y sacarlo adelante. En segundo lugar, lo de las técnicas constructivas, que es no solamente del gobierno, sino que creo que hay alguna organización corporativa también que está vetando las técnicas constructivas, y que en el caso nuestro creemos que las corporaciones defienden el interés particular, pero nosotros defendemos el interés general, y no queremos corporaciones llegando al extremo que vetan técnicas constructivas que son más baratas y hacen más costosa la construcción, porque en definitiva la paga el que va a comprar. Como les dije, también no hay que pedirle a la vivienda de interés social, como está diseñada, algo que no puede dar. Respecto del mercado hipotecario, hubieron cambios en los últimos tiempos que no van a dar mucho resultado. Ustedes se acuerdan que la reglamentación original establecía la persona tenía que integrar el 30%, se le financiaba el 70%, y esto la banca privada no lo llevaba. Entonces, porque y aparte la gente tenía que poner en una vivienda de interés social $30.000 más la comisión de entrada de frente para después financiar 70.000. No era viable, no fue viable. Ahora lo cambiaron. Pero ahí estamos con el tema de que los bancos es difícil que financien al que va a financiar el 90% de algo, porque obviamente que le presenta dudas acerca de su capacidad de repago. Lo mejor es habilitar el mercado de los préstamos hipotecarios con los controles de caso para que no hayan abusos, pero hay que ir por ahí. De vuelta, la decisión es política y aquí prima la libertad. Sobre la carga tributaria que tiene el sector, como el impuesto del ITP, nosotros creemos que ITP más IRPF parece insensato que convivan. El ITP es un impuesto ciego, el IRPF sobre la ganancia. Creemos que es uno u otro, nosotros no queremos los impuestos ciegos, preferimos ir sobre la renta, sobre la valoración, si es que existe se paga, si no existe no paga. Sobre los aportes unificados, nosotros tenemos en nuestro equipo a los economistas Horacio Bafico, Gustavo Michelin, Lito Alfi, que integran nuestro equipo económico. Horacio Bafico fue el que presentó me mandó muchas de las diapos, hizo el análisis, voy a reconocerle su derecho de autor. Y Lito Alfi, cuando le pregunté sobre esto, como es Lito Alfi, me pidió que le recordara al sector de la construcción que le bajó 6 puntos el aporte unificado. Haceles acordar, me dijo. No es necesario. No, pero ¿qué es lo que dice? Que él dijo, hicimos el cálculo de lo que realmente correspondía y enseguida sacamos el decreto porque se le estaba cobrando de más. Nuestra propuesta es lo mismo. Hacemos el cálculo y si se está cobrando de más, no se debe cobrar de más. Pero hay que hacer el número para hacerlo allí. Por último, sobre la formalidad o la informalidad, es muy poco lo que puedo agregar, porque la pregunta dice algo
sobre lo que yo firmo abajo. El país debe avanzar en sustituir la construcción informal por formal, nos dice la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Estoy de acuerdo. Para ello se requiere subir el costo de la informalidad, castigar las ocupaciones de tierras, no brindar servicios públicos gratuitos en asentamientos. Castigar las ocupaciones de tierra tan castigadas, acá tenemos un problema con el enforcement, con que se cumple. Sobre servicios públicos gratuitos en asentamientos, ahí hay un tema que es legal y constitucional. Alguno en algún momento ha negado dar el servicio público y los jueces han entendido que todo ciudadano tiene derecho a acceder a esos servicios públicos, constitucionalmente. Pero, obviamente que no castigar las ocupaciones de tierra nos parece que es un error. Sobre bajar el costo de la formalidad, disminuir el sector de bajos recursos, los costos municipales, estimular nuevos sistemas constructivos y que el Banco de Previsión Social tenga en cuenta el menor uso de mano de obra y el uso de tecnologías que nos propone la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, firmo abajo. Debería ser una política de Estado con el objetivo que en los próximos 20 años decenas de miles de viviendas del sector informal pasaran al sector formal. Totalmente de acuerdo. Por último, les reitero nuestra voluntad de trabajar con ustedes los próximos 5 años. Trabajar con ustedes los próximos 5 años de una forma distinta en lo que hace la vivienda social, de uso habitación, y lo que hace el desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque entendemos que el sector de la construcción ha sido en los últimos 10 años una de las locomotoras de nuestro país. Da empleo, genera divisas, da trabajo. No nos imaginamos un Uruguay sin la construcción y sin el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias. ¿Dejamos pero el presidente, Luis, o sacamos? No, ahora el doctor Luis Lacalle termina y después creo que tienen papelitos en las sillas para hacer alguna pregunta. Terminas tú la parte oratoria y los 3 candidatos están medio surgidos para irse a otros eventos, o sea que las preguntas, si son muchas, no va a poder ser. Poder de síntesis y que sean breves cuando termine Luis Lacalle. Así lo ahorramos. Cuando hablaban Pedro y Pablo, me estaba acordando de una situación bastante particular que vimos en Fraiventos. Fuimos a esos actos políticos que a la antigua hablaban 9. Un bostezo. Y cuando le tocaba el noveno, que era el diputado Daniel Mañana, que es un tipo a veces parco pero muy ocurrente, cuando se para y lo nombran para hablar, dice, y yo hablo que de igualdad y género, me dijo. Y bueno, me veo tentado a hablar de equidad y género. Primero y antes que nada agradecerle a la institución y a Chapo, que es muy insistente. Claro, porque las instituciones son las personas que andan en la vuelta, y Chapo, la verdad que si no veníamos, creo que teníamos un problema. Y en estas agendas que tenemos estos días, APCU, primero por la institución, por el tema que se trata, y aparte por el entusiasmo que se le pone, que es importantísimo a cualquier aspecto de la vida. Y yo empiezo con lo que decía Pedro recién, que es, me parece que esta relación hay que mantenerla durante la administración, durante el gobierno. Entonces a veces creemos que hay comportamientos en campaña electoral y después cuando se llega a una administración se va separando y no nos escuchamos más y no nos internacionamos más. Es fundamental en todos los ámbitos que este cordón umbilical se mantenga, obviamente de modos formales que existen, pero también de teléfono, que al fin y al cabo en Uruguay somos pocos y todo el mundo tiene relacionamiento para estar en el día a día entre el sector público y el sector privado. Obviamente voy a repetir, pero el tema de la moneda y de los sobresaltos de la moneda es fundamental, sobre todo cuando la inversión extranjera directa en nuestro país, el 38% se volcó a
a la construcción. En ese sentido, uno ve las crisis o ve las épocas de bonanza cuando va a Maldonado, cuando va a Colonia, cuando va a determinados lugares, y enseguida ve que empiezan los boom de la construcción, y que Uruguay ha dado determinadas certezas, aún en los momentos más complejos, una política macroeconómica de Estado. Y lo primero que yo quiero dejar la tranquilidad es que lo que está bien hecho lo vamos a seguir haciendo y tratar de mejorarlo, y obviamente lo que uno entiende que está mal hay que modificarlo. Es la única forma, sobre todo en estos negocios que son de largo plazo. No es una siembra de un año, no es compro por temporada, no, aquí es un negocio que se planifica con tiempo, se ejecuta y se termina a varios años de que se compró en el pozo o que se empezó a hacer la planificación. Y por eso las políticas de Estado en este sentido son fundamentales. Si pudiéramos con nuestros vecinos, sobre todo los argentinos, establecer políticas monetarias similares, sin sobresaltos, obviamente yo le escapo a la moneda única, pero sí tener una banda en la cual las monedas no se muevan, y el argentino que invierte, primero que no sea perseguido, y segundo que tenga la tranquilidad de que las monedas tienen un ritmo y van fluctuando como dice el mercado y no como se equivocan los gobiernos, porque con medidas artificiales alteran la economía. Y también es muy importante, en el caso de la inversión extranjera directa, y sobre todo en algunos lugares, las relaciones exteriores que tengamos. Todos sabemos que la política argentina, una genética, que es desde la lucha entre puertos hasta la fecha, una competencia, pero la otra, la de índole inentendible, que es de acechanza hacia la gente que de alguna manera quería venir a invertir a nuestro país, quiere venir a pasar sus días, o que inclusive algún gobernante que quería casar a su hija en nuestro balneario fue desestimulado. Bueno, esas políticas desestimulan al inversor argentino. Y todos sabemos que hay una parte de la inversión extranjera que está vinculada al turismo, lo decía recién Pedro Bordaberry. Nosotros veíamos los registros el otro día de la salida de turistas argentinos el año pasado, baja muchísimo la concurrencia a Uruguay, no baja la salida de argentinos. O sea, lo que el argentino hizo es elegir, será por precio, será por desestímulo, será por el tema de las tarjetas de crédito, elegir otro destino como puede ser el Caribe y como puede ser Miami. La vivienda de interés social es una política de Estado, reciente, pero para nosotros ya lo es. Y eso forma parte de algunas preguntas que se nos hizo acá. La denominación propia de la vivienda de interés social, uno ya se imagina a priori, antes de verla, que es una política para aquellas personas de menos recursos. Y por el lugar que se fue estipulado, por los precios y los metrajes que fue estipulado, obviamente viene a cubrir otra franja, dejando lo de menores recursos de lado. Ahora, muy bien, se opta con las exoneraciones, con el lugar, con el tipo de construcción por determinado mercado. Contraviene el ponerle topes, porque todo lo que se estimula con la ley en determinada señal, cuando se le pone tope de construcción, termina sin causar los efectos deseados. Tan es así que se hablaban recién de las cifras de las solicitudes para este tipo de construcción de vivienda. Un tema que también creo que fue Pedro Bordaberry, voy a estar reiterativo, obviamente. No quiere decir que me lleve el programa y lo haga mío, pero capaz que alguna cosa te dejamos aplicar en algún momento. Es la misma moneda, quizá visto de otro lado, que es el tema de la categorización de suelos. Las políticas de Estado, de leyes nacionales y departamentales en la categorización de suelo son fundamentales. Quien hace una inversión con determinadas normas en determinados lugares, lo hace porque será exclusivo, porque será de muchos, será de pocos, porque hay determinada altura, porque hay determinados registros, y eso es lo que vale una inversión. Y la modificación constante y paulatina, sobre todo en los lugares turísticos, de las famosas excepciones, se beneficia el que es beneficiario, valga la redundancia, la excepción, y perjudica al que de alguna manera tuvo que hacer otro tipo de inversión y que no se vio beneficiado con estas cosas. Y para nosotros ahí tiene que haber
un concepto objetivo de la categorización o eventual recategorización del suelo, y no puede estar selecto según quien lo construya. Nosotros creemos que tiene que haber, sobre todo, y miro acá a Germán Cardoso, que él sabe lo que es la Junta Departamental y sabe lo que han sido estos temas, tener una política de Estado que sobrepase las mayorías en las juntas departamentales y que sea a largo plazo. El próximo departamento que de alguna manera se va a ver amenazado con estos temas es Rocha. Rocha es el próximo destino en el cual las inversiones van a desembarcar. Apenas se continúen políticas de Estado departamentales, apenas se terminen de construir alguna infraestructura vial, alguna que está en anuncio, aunque no estamos muy de acuerdo, Rocha es el próximo desembarco. Y la sociedad rochense tiene una política de normativas bastante prolijas, salvo las excepciones que hicieron también con nombre y apellido entre la laguna de Rocha y la laguna de José Ignacio, pero básicamente, perdón, la laguna Garzón, básicamente hay una política que hay que respetar, y a los futuros inversores de esa zona esperemos que se actúe de esa manera. Hay algunos lugares de nuestro país que están bien cercanos, que han sido abandonados por la inversión, y vemos en muchas ciudades del mundo que las ciudades viejas, lo que se conoce como el casco de la ciudad, de alguna manera recobran vitalidad. Y da mucha pena pasar por la ciudad vieja y ver que se ha tuburizado, se ha abandonado, que es un lugar muy gris, cuando hay construcciones para mantener, construcciones para renovar. Allí me parece que tiene que haber un estímulo muy grande, en la cual tiene que coincidir la política del gobierno nacional y la política del gobierno departamental de Montevideo. Tenemos una preciosa ciudad vieja que ustedes ven que apenas se le hace un toquecito de luz, de fachada y algo lindo, enseguida se realza. Bueno, me parece que ahí es el próximo destino de nuestro país en ese sentido. Hace muchos años fui a Estados Unidos con temas de desarrollo sustentable y medio ambiente, y los gringos hablaban del sprawling y del oversprawling. Para ser claro qué significa, que cuando las ciudades se extienden es mucho más costoso para los servicios públicos extenderse territorialmente que tenerlos concentrados. Entonces el vaciamiento de las ciudades termina generando más costos de transporte, más costos de inversión, y estamos desaprovechando, reitero, esta parte de la ciudad que para mí debe tener algún incentivo particular. Se ha abandonado en estos años la construcción de vivienda para la gente de menores recursos, salvo el MEVIR, al cual me voy a dedicar. A los núcleos básicos evolutivos le dieron más palo que la llamada. Seguramente tienen muchísimas cosas para mejorar, pero se construyeron más de 25.000 soluciones habitacionales en 5 años en su momento. Y hoy tenemos un déficit enorme de gente de determinado nivel socioeconómico que no puede acceder. Lo invitan a ir a la ANB, lo invitan a ir al banco hipotecario, lo invitan, pero cuando llegan no da. Sobre todo parejas jóvenes. Que es todo muy lindo, pero no le dan los números. Y me parece que ahí tenemos que tener una política de volver, no volver al pasado, no, de evolucionar hacia viviendas para gente de menores recursos. Con respecto al MEVIR, y bueno, el Uruguay está en una situación privilegiada que no se hace muchísimos años. El 80% de la riqueza nacional se está generando afuera de la Palangana, afuera de Montevideo, de la zona metropolitana de Canelones y de San José. Miro al diputado Bianchi, el otro día andaba por Rombúe de la Valle, es un mundo de gente. Y uno va a cualquier lugar del interior y enseguida el tema de la vivienda. Entonces, el MEVIR nucleado de esos pueblos blancos que le gustan a Pedro Bordaberry, más el MEVIR disperso, que creo que es una forma de afincar la gente en el campo, a pesar de la revolución de la moto. La moto revolucionó el agro. Antes se hacía a caballo, hoy la moto permite ir a dormir a las casas y volver y tener una vida más saludable para mucha gente que trabaja en el campo. Sin perjuicio de eso, hay productores pequeños que viven en su predio y que no tienen los recursos
complementando su actividad para tener vivienda. Entonces el MEVIR disperso creo que fue una buena cosa, ahora le llaman MEVIR productivo. O sea, es la casa, el galpón y eventualmente algún ingenio más de la producción. Hay que hacer una cosa que a los uruguayos nos cuesta mucho, y hay que abrir la cabeza como tantas otras cosas. Tendremos que aprovechar para abrir la cabeza una vez y ya meter toda la información, pero hablando de estos temas, son las nuevas técnicas de construcción. Los yanquis viven en casas de madera. Y las nuevas, el steel framing y todo eso que ustedes conocen. Bueno, acá cuesta, si bien los precios son sustancialmente distintos, cuesta el abordaje y la aproximación a ese tipo de construcción. Son obras secas, obras que llevan menos tiempo, obras más industrializadas, que me parece que eso va a ayudar muchísimo a cualquier estándar de vivienda, ya sea una vivienda de lujo, que como decía Pedro Bordarris, de la que más se ha construido, pero después la vivienda popular también son materiales muy nobles, de larguísima duración, que pueden ayudar de alguna manera a tener una construcción más barata. El otro tema que nosotros hemos hecho un fuerte hincapié, que también nos han criticado muy duramente, con una crítica que a ver, siempre es bienvenida, hasta la más dura, pero constructiva. Sobre el programa Asentamiento Cero nuestro, lo mataron antes de leerlo. Antes de leerlo, no habían abierto la tapa de la agenda y ya la habían defenestrado. Con las clásicas, ¿no? Es muy difícil, la primera. El pero es el obstáculo nacional. El no se puede, lleva mucho tiempo, obvio que lleva mucho tiempo. Es más, si leen la agenda nuestra, habla de que por lo menos en 10 años, pero alguien tiene que empezarlo. Si no, van a ser 10 años para adelante, 10 años para adelante, y nosotros estamos dispuestos a hacer una inversión de dinero. Y esto se lo tengo que decir a todos ustedes, porque en realidad la inversión de dinero es la que ustedes pagan con impuestos. Hoy se calcula, depende cómo se evalúe, entre 175.000 y 250.000 uruguayos que no tienen las necesidades básicas habitacionales satisfechas. Y para nosotros es una sensibilidad social necesaria ahondar en este tema. Imagínense todos los días salir de sus casas dejando abundancia de carencias. Si no, costará todos los días remarla y salir a laburar y volver a tu casa. Bueno, me parece que ahí tenemos una obligación moral de inclusión de esa gente. Con una condición para mí sine qua non. No se pretende regalarle nada absolutamente a nadie. Yo creo que el primer error en este caso sería la gratuidad de estas prestaciones. Porque el respeto se le tiene al que contribuye con los impuestos y el respeto se le tiene al que recibe esas prestaciones. Y la primera forma de respetarlo es apostando a la dignidad y al sacrificio. Y en ese sentido tenemos dos tipos de asentamientos sustancialmente distintos. Los primeros es lo que son factibles de regularizar. Yo me atrevo a decir que la gran cantidad. Tenemos gente que hace muchísimos años que vive ahí, que va hasta el almacén, que va hasta la escuela, que tiene su vida, su familia, que está en un terreno fiscal o un terreno que ya lo han dado por perdido, barrios que están insertos en el resto de la comunidad, y allí con un abordaje plurinstitucional del gobierno departamental, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, de la OCE, de Antel y el del Ministerio de Desarrollo Social, sustancialmente para trabajar con los líderes comunitarios, asistentes sociales, el plan Abuela, el plan Estamos Contigo, que son algunos de los elementos que manejamos para desasentar no solo físicamente, sino anímica e intelectualmente. La infraestructura se pagará y la vivienda que será mejorada o será sustituida también va a tener un costo que obviamente puedan acceder la gente que de alguna manera está viviendo en los asentamientos. El otro asentamiento, que es el más complejo y obviamente genera un trauma psicosocial, es el traslado, es el que hay que realojar.
y algunos son porque están en zonas inundables, que ahí tenemos un gran problema, ¿no? Hay mucha gente que está acostumbrada a vivir sobre el río, inundación tras inundación, vuelve a esos lugares y a esperar la próxima inundación. La otra son lugares que no están sanitariamente aceptables. ¿Cuántas veces nos enteramos que hay plombemia y es porque una familia o 2 o 10 o 20 familias asentaron un lugar que de alguna forma estaban contaminados? Están saltando cada vez más lugares. Entonces ahí, y el otro es cuando están en un terreno privado y media un juicio de usurpación sobre la propiedad, o hay un reclamo sobre la propiedad. Bueno, esos asentamientos hay que realojarlos. Y eso genera un trauma, obviamente genera un trauma. Y tenés que mudar tu vida y genera un trauma muchas veces también a los lugares donde se insertan las familias. Y yo creo que a veces el ahorro de políticas de preparación termina costando mucho más caro, porque de un día para el otro un barrio se ve con gente que no conoce y la gente de un día para el otro se ve en un barrio que no tenía ganas de ir. Y por eso esos mecanismos vale demorarlos un poquito, pero prepararlos. Y yo creo que en 10, 15 años poder solucionar el tema de los asentamientos. Obviamente, algunos me dicen asentamiento cero, claro, el error, capaz que poníamos asentamiento 0,5 y no nos discutían tanto, pero esto está inspirado en lo que dijo Lula hace muchos años, FOMI cero. Yo no vi que nadie le discuta a Lula acá ni a Brasil. Obviamente que hoy vas a Brasil y todavía hay gente con hambre. Ahora, pero fue un avance sustancial el de Lula, que se encontró con 20 millones de indocumentados y 7 millones de meninos de arruga, sobre todo en el lugar para mí más lindo y más alegre de Brasil, que es en el nordeste. Y bueno, nosotros con el asentamiento cero es aspiracional, es una meta, y hacia allí es que vamos a tratar de llegar con estas políticas, que va a costar dinero. No les quiero decir una cifra porque se van a poner los pelos de punta y porque no está terminada, pero es una erogación importante, con lo cual la tenemos que hacer bien. Yo lo que comprometo es que no va a quedar en la vuelta de asesores. Peso que se gaste es peso que va a ir directamente al territorio, y esperemos poder rendir cuenta constantemente de lo que se esté gastando. Eso pasaría a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el gobierno electrónico, que en algún momento, si nos quieren escuchar en otro foro, hablaremos de esos temas. Quizá no directamente vinculado a la construcción, pero también la política de acceso a alquileres me parece que está vinculado finalmente a aquella gente que construye para poder en su negocio obtener una renta de alquileres. Nosotros tenemos una ley hiperestructurada, garantista, la 14.219, divina, 1 año, opción a 2, proceso de desalojo, lanzamiento. Lo que obliga, al fin y al cabo, es a mentir. Tengo un hijo que se va a estudiar a tal lado, y va a probar. O me junté con una novia, no sé, y yo no sé cómo va a andar, pero me quiero vivir con ella. Tenés que mentir. Firmás un comodato y alguien en algún momento recibe dinero, nadie sabe con qué, y no hay garantías para los contratantes. Yo soy partidario de la confianza entre la gente. A mí me apasiona mucho el derecho anglosajón, el derecho de costumbre, que parte mucho más de la buena fe entre los contratantes y entre las partes que en la patología de yo voy a jorobar al que estoy contratando. Y en ese sentido, nosotros hace como 3 años presentamos un proyecto de ley de alquileres sin garantías. Alguno estará pensando, ¿y el que dueño de la casa qué pasa? Y bueno, obviamente el proceso de desalojo es bien sumario. Incumplo con la cuota, o daño el inmueble, o algún elemento más que poníamos, y afuera y bailando. Pero nos parece que tenemos que ofrecerle a la sociedad un marco legal para que pueda, en confianza entre las partes, tener un mercado más veloz y menos anquilosado que la 14.219, que no pretendo derogarla, va a seguir viviendo, simplemente que algunos más modernos podrán elegir esta nueva ley. Y después las garantías para alquileres para jóvenes. Nos pasa muchas veces que gurises que tienen su pareja, que no tienen mucho respaldo, que tampoco quieren pechar a sus padres, que puedan tener a través del Ministerio de Vivienda, a través del INJU, algunas políticas en este sentido, que se han ensayado, pero no creo que hayan sido del todo eficaces. Un elemento que no es menor en todo este
este proceso es las relaciones laborales. El elemento humano, el recurso humano es fundamental para toda esta tarea que estamos hablando. Y yo me alegro que se haya hablado de la formación. Creo, Pablo, dijiste 80 millones de dólares. Mi último dato era 90. Sin perjuicio de eso, hemos estado reunidos con gente del sindicato de la construcción que pide formación. Porque las técnicas van avanzando y porque oficiales finalistas, albañiles, esa tradición que antes existía por este mundo loco, uno no tiene a veces esa tradición oral y empírica de lo que es manejar determinados instrumentos y construir de determinada manera. Entonces, me parece que allí hay que hacer un esfuerzo tripartita para que este dinero del INDEFOP sea volcado a estos cursos. Yo no creo en la ley de responsabilidad penal empresarial. Me parece que lo que busca favorecerlo termina perjudicando, que es al trabajador. Algunas políticas de generación de incertidumbre entre el que contrata y el contratado, me parece que no ayuda al estímulo de esta tarea. Los que se dedican a ustedes en la cancha, en el campo, lo han pensado más de alguna vez. ¿Qué hago? ¿Contrato a alguien más o no contrato a alguien más? Cuando en realidad el estímulo es, quiero contratar más gente. Quiero tener más gente trabajando para terminar antes, para terminar mejor y no tener que andar preocupándome en ese sentido. Y ahí me parece que el Estado, bajo la máxima de, como nos enseñaban en la Facultad de Derecho, el indubio pro operario, por supuesto que la parte más débil es el que pone su intelecto y su esfuerzo físico solamente. Obviamente que el que tiene los medios de producción y capital. Ahora, lo que no me parece que haya que hacer es flechar la cancha. Y hoy todos sabemos que se entra a una negociación por un conflicto, a decir, no a ver si pago, no a ver cuánto pago. Y eso de alguna manera me parece que termina perjudicando a todas las partes. Y me parece que ahí el Ministerio tiene que recuperar la imparcialidad, entendiendo y haciendo hincapié en que en caso de duda la parte más débil tiene que ser necesariamente la beneficiada. Un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social más activo en todas sus formas, más activo en la exigencia de elementos de seguridad para los trabajadores, más activo en tratar de inspeccionar las obras que tenga que inspeccionar para que no se dejen elementos librados al azar, como muchas veces pasa con trabajadores, y más activos en el momento de la generación de un conflicto. No podemos terminar con un emprendimiento, que sabemos que los días que pasan para terminar una obra es dinero, que los días que pasan ocupando se deteriora. Bueno, no podemos por una actitud pasiva del Estado dejar que esos conflictos que empiezan por algo que no sabemos y terminan en la paralización de una obra, fuente de trabajo perdida y una ecuación económica de una construcción tirada por la borda. Obviamente el elemento productividad debe estar presente en todos los órdenes de la vida. Levanto la mano, primero para los gobernantes, no me cabe la menor duda, y segundo para los funcionarios públicos, no me cabe la menor duda. Alguna forma vamos a tener que saber medir si nosotros somos agentes positivos para la comunidad y si generamos ámbitos de desarrollo de los privados, o si somos esa máquina de impedir. Yo a veces me pongo a pensar, cuando hago muchos kilómetros en vehículo, ¿cuándo fue que el gobierno pasó de ser alguien que facilite a alguien que complique? ¿Cuándo fue que hizo el clic de la gente? Qué bien como me da una mano el gobierno, y dice, no me banco más al gobierno. No estoy hablando de estoy hablando conceptualmente, sin perjuicio que uno pueda tener más o menos mejor opinión de algunos gobiernos. Sobre las preguntas puntuales ya estuvimos comentando la propuesta de APCU de bajar metrajes y la calidad de las terminaciones. Bajar metrajes sí, calidad de terminaciones no sé, y cambiar zona de ubicación también. Me parece en realidad que con la utilización de nuevas tecnologías de la construcción y diseñando otros planes, dejar para ese sector determinados planes, esta vivienda que existe, sin los topes que en realidad terminan haciendo inerte este procedimiento,
y hacer un fuerte hincapié en trabajar con el sector público para poder tener viviendas en el sentido de la gente que lo necesita y que hoy no está pudiendo acceder. Sobre los fondos de garantía hipotecario, el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios y el Fondo de Garantía de Desarrolladores Inmobiliarios son buenas ideas, pero no han tenido mucho andamiento. En el primero poca gente y en el segundo, cuando el momento que se le pone un tope, creo que son los $400.000, si no me acuerdo mal, me parece que no obedece a los precios del mercado. Hay que reformular instrumentos para que se puedan acceder a créditos sin tanta burocracia. Creo que Pedro Bordaberry decía eso. Sobre el tema tributario, ahora que tengo candidato a ministro de Economía, que es muy firme, trato de no comprometerme mucho porque estos días he tenido unas discusiones para mí muy productivas. Nos agarró las agendas, las 800 propuestas concretas, es muy meticulosa Azucena, se rayó de uno, nos pidió dónde sacás la plata acá, dónde sacás, terminamos extenuados, salvamos, no sé si con nota, pero salvamos. Así que cada vez que hagamos un compromiso de renuncia fiscal o de exoneración, lo pensaremos. Nos parece que el reclamo sobre la tributación en la primera venta que hace APCU es lógico, y por allí estaría terminando, no sé en cuánto tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Acá tengo una y ya los dejo en paz. En parte la contestó Luis, pero bueno, señores, para los tres candidatos, si están en sus agendas derogar o modificar la ley de responsabilidad penal empresarial, que Luis se refirió a eso, y también, ¿qué opinión tienen respecto al concepto de que las ocupaciones de las obras son una extensión del derecho de huelga? Les digo a los tres que los inversores que siempre recibimos en APCU, que vienen a españoles o argentinos o sobre todo que quieren venir a invertir acá, siempre me preguntan por ese tema. La ocupación como extensión del derecho de huelga. Arranco, cortito. La primera, no compartimos la ley, lo dije, tenemos intención de derogarla. La segunda, no compartimos el decreto 165, y está en la agenda de gobierno nuestra. En la primera, la derogación de ese decreto. Yo hablaba hoy de la proactividad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que, entre otras cosas, no llegue a generarse ese tipo de conflicto. Si se genera, no están al amparo de la ley. En el mismo sentido, la ley de penal empresarial, de responsabilidad penal empresarial, es inconstitucional. Y todas las leyes inconstitucionales las vamos a derogar. La Constitución es clara, no se pueden establecer delitos por decreto, tiene que ser materia reservada de ley, se remite al decreto la descripción de las conductas que se penalizan, así que es inconstitucional. Hay una delegación inconstitucional de facultades, y eso es claro, así que es inconstitucional. Compartimos el espíritu, el objetivo, como creo que todos los que están acá lo comparten, pero no queremos leyes inconstitucionales. También es inconstitucional en la medida en que no trata a todos los que están en la misma situación de la misma forma. No puede ser que una ley penalice a algunos sí y a otros no, cuando incurren todos en la misma conducta. Así que se nos parece que es inconstitucional, así lo dijimos en el Senado, no la votamos. Sí creemos que hay que trabajar mucho para seguir previniendo los accidentes. Respecto de la extensión del derecho de huelga, en ese sentido no estamos de acuerdo, por entender como extensión del derecho de huelga a las ocupaciones. Sí van a encontrar en el programa nuestro una referencia a que en caso de que haya vaciamiento de una empresa para ocultar pasivos o activos y perjudicar a los trabajadores, en esos casos extremos se puede llegar a justificar con inmediata intervención de la justicia, pero no como extensión del derecho de huelga. En ese caso no estamos de acuerdo, está en el programa. La misma respuesta. La ley esta de responsabilidad penal por accidentes laborales es inconstitucional. Nosotros la votamos en contra, por lo tanto también estaríamos dispuestos a derogarla. Se viola el principio de legalidad, por lo tanto claramente inconstitucional.
sin perjuicio de que obviamente tutelar el bien que supone la salud de los trabajadores es fundamental. Nosotros entendemos que la normativa vigente, si se aplica correctamente, es adecuada y suficiente para tutelar ese bien. Por lo tanto, nos parece que debería derogarse. Y con respecto al tema de la ocupación también, nosotros entendemos que entender como una extensión del derecho de huelga a la ocupación es un exceso, siempre lo dijimos desde que se aprobó el decreto correspondiente, y obviamente eso no significa para nada afectar los derechos de los trabajadores, al contrario, los derechos de los trabajadores hay que defenderlos, pero también tiene que haber un equilibrio en cuanto a las medidas que se pueden tomar y que pueden afectar indebidamente el funcionamiento de la actividad productiva. Por ahí va. No hay más preguntas. Vamos a finalizar. El presidente Cañoli le va a hacer entrega a los candidatos de sendas carpetas nuestras donde hay alguna serie de postulados. Y le damos un aplauso a los señores candidatos y terminamos. Gracias.